Y en el video de hoy, el último de esta playlist sobre distemper canino, vamos a traer distintos aspectos relacionados con el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a conversar sobre algunos aspectos controversiales en relación a este tema, particularmente lo que refiere a la necesidad de que durante el tratamiento del distemper canino sean usados fármacos, procedimientos, metodologías, moléculas que tengan comprobación científica, es decir, que hayan sido sometidos a un escrutinio, a una evaluación metodológica que arrojó como resultado el hecho de que ese producto, ese fármaco o esa metodología es útil para que nuestra mascota logre sobrevivir o logre recuperarse de esta enfermedad y no que por el contrario vaya a comprometer aún más su salud o inclusive a poner en riesgo la vida de los mismos. Y como mencionado en el video pasado, la recomendación inicial es, al sospechar siquiera de que su mascota pueda estar infectada por distemper canino, busque inmediatamente asesoría del médico veterinario. Vaya inmediatamente al médico veterinario. Solo así le dará a esa mascota una oportunidad de sobrevivir a una infección por un virus tan letal como es la infección por el virus del distemper. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias y creador de este canal, Booster Veterinario, el canal donde ayudamos a médicos veterinarios, a estudiantes de medicina veterinaria a actualizarse en relación a distintos temas relacionados con la salud animal y la salud humana. Asimismo, nuestros videos permiten que tutores de mascotas se empoderen de los conocimientos necesarios para poder entender la conducta que el profesional veterinario toma en relación a su mascota ante un determinado problema de salud y poder establecer una conversación fluida entre veterinario y tutor, lo que es esencial para garantizar la salud de esas mascotas. Y es que para entender el tratamiento del distemper canino, vamos a partir de tres premisas fundamentales. La primera de ellas hace referencia exactamente al tema más controversial y es referente al hecho de que no existen fármacos milagrosos en el tratamiento del distemper canino. Existen, de hecho, en el mercado centenas de tratamientos, llamémoslo empíricos, que no tienen una fundamentación científica comprobada. Es decir, donde no existe evidencia obtenida a través del proceso científico que conlleve a dar a ese tratamiento una característica de ser eficaz en relación al tratamiento de un paciente infectado por distemper canino. Algunos de estos productos mostraron inclusive ser fármacos promisorios en estudios in vitro. Y traigo como ejemplo la ribavirina, que es un inhibidor de replicación viral, con resultados promisorios in vitro en términos de disminuir la replicación del virus del distemper. Sin embargo, es un fármaco que hasta hoy se mostró ineficiente en estudios in vivo en relación a su utilización como un fármaco para el tratamiento de pacientes infectados con distemper. Y para algunos de estos fármacos, inclusive, como es el mismo caso de la ribavirina, existe una asociación entre su utilización y el desarrollo de un cuadro anémico importante, lo que pudiera complicar aún más el proceso infeccioso y poner en riesgo la vida de ese paciente. Y pasa exactamente lo mismo con la utilización de células troncos, un tratamiento además bastante costoso, ya que a pesar de ser un tratamiento que pudiéramos decir está en la moda para distintas patologías, no existe ningún trabajo metodológicamente llevado que compruebe la mejora de la condición clínica de un paciente crónicamente infectado con distemper o que aumente la sobrevida de los animales infectados. Otro ejemplo a este respecto pudiera ser la utilización de nanopartículas de plata. Hoy en día bastante utilizado, por ejemplo, en México, donde se inició la utilización de este producto. Sin embargo, son limitados los estudios a este respecto. Existe un trabajo que muestra resultados promisorios en términos de la recuperación de pacientes infectados tanto en fase aguda como en fase crónica por el virus del distemper. Sin embargo, el trabajo presenta limitaciones importantes discutidas por sus propios autores en ese trabajo que fue publicado. Son necesarios mayor cantidad de ensayos para comprobar la verdadera eficiencia de ese producto, donde se sanen aquellas limitaciones que fueron importantes y que están señaladas en el propio trabajo publicado. Y tres ejemplos más
de manera rápida para cerrar este aspecto, pudiéramos mencionar el uso de dimetilsulfóxido, DMSO, mezclado con ribavirina, o el uso de cannabis o el uso de amantadina, este último un fármaco utilizado para dolor neuropático, pero que sin embargo su comprobación científica como fármacos para la utilización en pacientes infectados con distemper canino no ha sido demostrada o no se ha mostrado eficiente. Por lo tanto, llamo una vez más la atención a tener mucho cuidado con la utilización de diversos productos que están circulando en las redes sin ningún tipo de comprobación científica de eficacia en el tratamiento de pacientes infectados con distemper. Más una vez, no se trata de que no tenga efectividad, se trata de que no existen trabajos científicos demostrando su eficacia. Por lo tanto, hasta hoy carece de sentido la utilización de algunas de estas alternativas. Esperemos que pronto tengamos comprobaciones científicas con óleo de cannabis, con células troncos, entre otras de las alternativas que mencioné anteriormente, que muchas personas recomiendan en internet, pero para las cuales no hay ningún tipo de comprobación científica. La segunda premisa de interés está relacionada al hecho de que el tratamiento que vamos a instaurar en un paciente infectado con el virus del distemper depende de la fase en la cual diagnostiquemos la enfermedad. No es lo mismo tratar a un paciente que está en fase aguda, donde el virus apenas empieza a multiplicarse y a ejercer su efecto nocivo en ese paciente, que tratar a un paciente crónicamente infectado. Un paciente que sobrevivió a esa fase aguda y se encuentra ahora en un proceso crónico de la enfermedad con secuelas neurológicas, manifestaciones de mioclonías y otras manifestaciones neurológicas que caracterizan a esa fase crónica de la enfermedad y que nos indican que el virus ya alcanzó el sistema nervioso central, hizo todo el estrago que iba a hacer allí, y donde es importante tener claro que ese daño que fue efectuado a nivel del sistema nervioso central no hay fármaco milagroso que lo revierta. Por lo tanto, es importantísimo el momento en el cual se efectuó el diagnóstico para orientar el tipo de tratamiento que va a ser instaurado. Un tratamiento de fase aguda o un tratamiento en la fase crónica de la enfermedad. Y la tercera premisa hace referencia a que siempre es preferible prevenir que tratar, sobre todo tratándose de una enfermedad como el distemper canino. Siempre será preferible aplicar una vacunación, realizar un proceso de inmunización eficiente que nos proteja a esa mascota, que tener que tratarla después de que se infecta por primera vez con el virus del distemper sin estar protegida inmunológicamente. Más aún ante las limitaciones de productos, de técnicas, de fármacos disponibles con efectividad probada sobre el virus del distemper cuando éste se encuentra infectando a nuestras mascotas. Entonces, si tenemos un paciente en fase aguda, es decir, en las primeras etapas de infección, si transcurrió poco tiempo desde que esos signos clínicos empezaron y el paciente fue llevado al médico veterinario, si tenemos, por ejemplo, una prueba diagnóstica positiva, sea una PCR, sea un swab de detección antigénica, que nos está indicando que el paciente se encuentra en una fase aguda con una viremia bastante importante, si tenemos inclusive un leucograma que nos está sugiriendo la presencia de infecciones bacterianas secundarias, probablemente a nivel pulmonar, ¿cuáles serían las alternativas terapéuticas que tenemos para ese momento de infección? Bajo esas condiciones que estoy describiendo, la primera conducta pudiera ser entrar con una antibiótico terapia, una combinación de trimetoprim más sulfa a dosis de 15 miligramos por kilo durante 10 días consecutivos. Y fíjense la relevancia de no usar agentes que no están científicamente comprobados. En este caso particular, sabemos que trimetoprim sulfa, uno de los efectos indeseados es el desarrollo de cuadros anémicos. Si estamos utilizando entonces también aquella ribavirina que mencionábamos al inicio, que no existe comprobación científica para el uso en distemper y que genera un cuadro de anemia importante. Entonces la combinación de ese trimetoprim sulfa con ese fármaco antiviral puede generar un problema de anemia bastante severo en ese paciente. De allí la relevancia de usar solo fármacos comprobadamente eficaces en el tratamiento del distemper en caninos. Entonces, en conjunto con la antibiótico-terapia, pudiéramos entrar con la utilización de analgésicos antiinflamatorios de origen no esteroideos. Y el fármaco de elección sería el meloxicam.
a dosis de 0,05 miligramos por kilo una vez al día durante 5 días consecutivos. Otra de las alternativas a utilizar durante esta fase aguda de la enfermedad, y que hay trabajos comprobando la mejora de la condición clínica de los animales infectados, es el uso de vitamina A dosis de 10.000 unidades internacionales durante 15 días consecutivos. Parte importante de esta terapia en pacientes infectados con el virus del distemper está relacionada con el tratamiento de esos signos clínicos típicos de la enfermedad. Si el paciente presenta fiebre, si presenta náuseas, será entonces necesario el uso de antipiréticos y antieméticos. Y un detalle importantísimo es que pacientes con un proceso de desequilibrio hidroelectrolítico deben ser sometidos de manera rápida a un tratamiento de fluidoterapia. Y eso porque existe una alta tasa de mortalidad, sobre todo en cachorros, en animales muy jóvenes, que está asociada más que a la acción directa del virus a un proceso de deshidratación por esa diarrea severa, por ese vómito severo instaurados en las fases iniciales de la infección por distemper. Y si los pacientes presentan crisis epiléptica, lógicamente la utilización de fármacos anticonvulsivantes será totalmente indicado y el fármaco de elección es el fenobarbital, utilizado en dosis de 3 a 4 miligramos por kilo 2 veces al día. Es exactamente durante esta fase aguda de la enfermedad donde tendría sentido utilizar sueros hiperinmunes. Existen diversas alternativas en el mercado cuya composición son exactamente inmunoglobulinas para neutralizar al virus del distemper. Es en esta fase aguda donde no hay señales neurológicas y sí aquel conjunto de signos sistémicos que nos indican la presencia de una viremia alta, donde este tipo de productos tiene una utilidad. Sin embargo, debemos recordar que la ventana de utilización de los mismos es bastante corta, ya que después de algunos pocos días de iniciada la infección, debemos recordar que la carga viral disminuye de manera significativa y el virus pasa al sistema nervioso central, dando inicio a la fase crónica de la enfermedad. Cuando la parte neurológica ya está afectada, estos productos no tienen ninguna función. De hecho, ellos son más efectivos cuanto más rápido se administren desde el momento en que se produjo la infección y durante las manifestaciones sistémicas de la misma. Y otro grupo de fármacos bastante utilizados en la clínica diaria son los corticoides. Sin embargo, hoy día la tendencia es a que no se recomienda la utilización de corticoides en este tipo de infecciones virales. Y eso porque estos fármacos van a contribuir aún más con el proceso de inmunosupresión de ese hospedador, inclusive a dosis bajas. Más aún, se sabe hoy día que el uso de corticoides incrementa la apoptosis neuronal y genera importantes alteraciones gastrointestinales como vómito, diarrea, úlceras del tracto gastrointestinal, entre otras situaciones que van a comprometer más la salud de ese paciente. Por lo tanto, la tendencia hoy día es a que no se recomienda el uso de corticoides en pacientes infectados con distemper canino e inclusive con otras enfermedades virales. ¿La vacunación contra distemper como parte del tratamiento estará recomendada? Lógicamente no. No se recomienda la vacunación en pacientes que están enfermos. Menos aún vamos a efectuar una vacunación con un virus vivo modificado en un paciente que está padeciendo de la enfermedad. Eso carece totalmente de sentido. ¿Y cuáles son las alternativas terapéuticas para un paciente que logró sobrevivir a esta fase aguda y ahora se encuentra en la fase crónica de la enfermedad? Estamos hablando de un paciente que no presenta manifestaciones de enfermedad aguda de distemper, pero sí presenta alteraciones neurológicas, fundamentalmente aquellas convulsiones, aquellas mioclonías. Un paciente inclusive con resultados de PCR negativo y con resultado de SNAP negativo, lo que nos indica que no existe una viremia dentro de los límites de detección de pruebas altamente sensibles como la PCR o los SNAP. Es un paciente que está en fase crónica de la enfermedad, donde ya prácticamente no existen virus circulando y los virus que existen o que pudieran existir se encuentran circunscritos al sistema nervioso central. Repito, no existen señales sistémicas, el hemograma no muestra ninguna señal de infección secundaria y donde prácticamente el problema es que existe una lesión del sistema nervioso central ya instaurada, con las consecuentes secuelas neurológicas.
Como lo mencionábamos allá atrás, no existe fármaco milagroso que vaya a revertir aquellas alteraciones generadas a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, lamentablemente en esta fase las alternativas terapéuticas son aún más limitadas, ya que el tratamiento básicamente está circunscrito a manejo y rehabilitación. Es por supuesto un tratamiento prolongado donde tratamos de estimular aquella plasticidad del sistema nervioso central, esa capacidad biológica innata de nuestras neuronas y sistemas neuronales de reacomodarse, de cambiar sus conexiones y función, de ajustar la forma como responden ante estímulos externos, ante cambios en el entorno, en fin, un proceso bastante prolongado, pero que ha mostrado mejorar de manera significativa, sobre todo aquella condición de mioclonos que presentan animales en esta fase crónica de la enfermedad. Y en este sentido, la fisioterapia y la ozonoterapia han mostrado buenos resultados. Está descrito, de hecho, que la ozonoterapia trae resultados positivos al incrementar el transporte celular de oxígeno y por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes e inmunomoduladores. Claro, eso cuando se emplea de forma continua durante semanas o meses. De la misma forma, algunas investigaciones han mostrado que el uso de la acupuntura genera también resultados bastante promisorios. Existe un trabajo del año 2022 que muestra que sesiones de acupunturas durante por lo menos 24 semanas fueron capaces de controlar las mioclonías, promoviendo una recuperación neurológica tanto de la motricidad como de la sensibilidad, e inclusive, repito, con mejora y reversión de las mioclonías. Desde un punto de vista farmacológico, se recomienda también la utilización de vitamina A dosis de 10.000 unidades internacionales por día durante 7 a 10 días consecutivos, de vitamina E, y esto debido a la acción antioxidante de las mismas. Recordemos que en esta fase crónica, durante el proceso inflamatorio del sistema nervioso central de ese paciente infectado por distemper, ocurre la liberación de grandes cantidades de radicales libres en el sistema nervioso central, así como de inmunocomplejos. Podemos utilizar vitaminas del complejo B, fundamentalmente la cianocobalamina o vitamina B12, por su comprobado efecto benéfico sobre las células nerviosas. Ella auxilia con las mioclonías y favorece la recuperación de células nerviosas lesionadas, la regeneración neuronal y la remielinización. Entonces existe sí un beneficio del uso de vitaminas del complejo B, de vitamina A y de vitamina E. En esta fase crónica de la enfermedad no se recomienda el uso de sueros hiperinmunes, no se recomienda el uso de antibióticos ya que no hay señales de infección, no se recomienda el uso de agentes que inhiben la replicación viral ya que estamos prácticamente en una fase sin viremia. No hay trabajos que justifiquen la utilización de aceite de cannabis, no existen trabajos que comprueben que la vacunación del animal en esta fase ayuda a mejorar la signología clínica presentada por los individuos en esta fase crónica. Ocurre lo mismo con el uso de toxina botulínica. No hay estudios sistemáticos que incluyan un importante número de animales, así como diversas dosis y o frecuencias de administración. Pero ese trabajo que vemos aquí del año 2013 en un paciente geriátrico y durante 18 días consecutivos mostró mejorar significativamente la mioclonía. Fuera de eso, las mioclonías mejoran con fisioterapia y con acupuntura de manera científicamente demostrada. No se recomienda la utilización de corticoides, no se recomienda la utilización de vitamina C. Es decir, básicamente disponemos de rehabilitación, manejo, los pocos fármacos disponibles que acabamos de mencionar y tiempo para tratar de mejorar esa condición clínica del paciente. Ningún fármaco milagroso va a revertir todas aquellas lesiones instaladas en el sistema nervioso central. Las neuronas dañadas, los astrocitos destruidos, otras células gliales muertas o dañadas. De nada vale el uso de productos cuya eficacia in vivo no ha sido científicamente probada, sea contra el virus del distemper o en la mejora de las secuelas neurológicas de la infección. Aparte de esas alternativas que hemos discutido aquí, no existe nada más.
Por lo tanto, ciertamente durante esta fase crónica de la enfermedad existen muchísimas limitaciones para el médico veterinario efectuar un tratamiento efectivo de un paciente infectado con distemper. Y viendo y conociendo todas estas limitaciones terapéuticas tanto para la fase aguda como para la fase crónica de la enfermedad, es lógico pensar más una vez que lo mejor es inmunizar a nuestros pacientes para que ellos mismos sean capaces de resistir a esa infección viral cuando fuese que sean expuestos de manera natural al virus. Exista en ellos una capacidad de responder ante la presencia de ese virus y controlar la infección o de limitar de manera significativa las manifestaciones clínicas producidas durante el proceso de infección. El llamado es a promover la vacunación contra el distemper, más aún debido a esas marcadas limitaciones discutidas en este video. Y si el video te pareció de interés, no dejes de compartirlo con tus colegas y estudiantes de medicina veterinaria para que podamos crear una mayor conciencia en relación a la necesidad de la inmunización para proteger a nuestros pacientes de la infección por el virus del distemper canino. No dejes de seguirnos en las redes sociales, de darle like a este video y de dejarme tu comentario allí. Con certeza será todo un gusto responderlo. Y nos vemos en el próximo video.